Continuamos con el taller práctico para esta vez trabajar con la base de datos Scopus. Le hacemos un clic en Scopus y automáticamente nos muestra esta pantalla. Como podemos observar, no nos pide, bueno, nos envía directamente a la interfaz de búsqueda de esta base de datos que la Universidad Nacional de Loja tiene la licencia. Así que si estamos aquí en la universidad, podemos trabajar directamente sin ningún problema. Como ya les había comentado en las dos bases de datos anteriores, es muy importante crearse una cuenta y poder ir registrando todas nuestras actividades de búsqueda, de alertas y que posiblemente en un futuro los podamos utilizar, ya que a veces se necesitan ciertas búsquedas que previamente hayamos hecho y cuando hacemos las búsquedas con esta interfaz sin ingresar nuestro usuario previo registro, todo se borra. Así que lo mejor es crearnos una cuenta y todo eso, ¿no? También es importante crearnos la cuenta porque cuando vayamos a casa tenemos que, bueno, si se da el caso de acceder a alguna búsqueda, sobre todo nuestros estudiantes o nuestros compañeros docentes que quieran hacer investigación desde casa, es conectarnos a Scopus desde casa, ¿no? Sin ningún problema. Así que para ello vamos a necesitar, asimismo, crearnos una cuenta bajo el dominio de la Universidad Nacional de Loja, es decir, con nuestro correo electrónico que tenemos asignado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de nada voy a hacer una búsqueda rápida aquí. Como pueden ver, podemos hacer búsqueda en documentos, podemos buscar ciertos autores, podemos aquí buscar alguna información, bueno, ingresamos una palabra clave y brevemente nos da cómo está funcionando o cómo se está dando en esta área de investigación un tópico en particular de manera general, ¿no? También podemos ver qué es lo que hacen las universidades, las instituciones en términos de publicación científica. Así que lo que nos interesa es buscar artículos científicos dentro del proceso de revisión sistemática de literatura y seguir potenciando las habilidades del aprendizaje basado en investigación con nuestros estudiantes. Así que vamos a utilizar la cadena de búsqueda para que vean cómo funciona. Miren, recuerden, siempre vamos a hacer esta práctica. Ingresamos en los comodines, el comodín doble comilla. Aquí podemos hacer filtros, ¿no? Pero hagámosle la búsqueda de manera general, ¿no? ¿Qué es lo que me busca de manera general o por defecto? En el artículo, aquí me va a buscar en el título del artículo, en el resumen y en las palabras claves. Entonces, hagámosle una prueba. Yo le pongo buscar y automáticamente observamos 13.170 documentos. Y como pueden ver, siempre las bases de datos en la parte izquierda tienen los filtros y en el centro los resultados. Entonces, aquí podemos ver estos resultados, ¿no? Observamos una cantidad enorme, ¿no? De 13.170. Eso no es real porque en realidad esto de la inteligencia artificial generativa, pues aparece del 2020, 2021, 2022 en adelante. Entonces, es imposible que hayan tantos trabajos aquí. Y ¿qué está haciendo, no? Obviamente, está mostrando trabajos que tienen estas palabras claves, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer, mejorar esta búsqueda con ciertos operadores, con ciertos comodines que tiene esta base de datos Scopus para poder encontrar los artículos que necesariamente apoyan a responder las preguntas. Entonces vamos a colocar la palabra como quisiéramos que nos encuentre, ¿sí? Es decir, tenemos aquí generativa artificial intelligence, que es lo que vamos a buscar, y vamos a observar el cambio drástico que aparece, ¿no? De 13.000, ahora sí nos aparece 3.764 documentos. Podemos ir aquí filtrando por
años, y por años para ver desde cuándo se han publicado e ir aplicando algunos filtros. Bueno, entonces esto de aquí ya tiene un poco más de sentido porque al buscador le estamos diciendo que obligatoriamente me encuentre todo unido, ¿no? No separado, ¿sí? Entonces esto ayuda bastante. Listo. Entonces, como pueden ver, yo aquí tengo ya las búsquedas. Tranquilamente, digamos, puedo ordenarlo. Sí, puedo ordenarlo desde el artículo que se lo haya publicado más pronto. Miren, aquí hay, fíjense, en el 2013 hay un artículo ya que habla de perdón, un libro, un capítulo del libro que habla de la inteligencia artificial generativa. Obviamente, Scopus, a diferencia de ACM y de la IEEE, es que es una base de datos que agloba muchas más revistas o congresos. Entonces, esta base de datos es multidisciplinaria, al contrario de la ACM y de la IEEE, que son especializadas. Esta es multidisciplinaria, mientras que las otras son ya especializadas. Por eso observamos que aquí ya hay trabajos desde 2013, que podríamos decir que es el primer trabajo bueno, que se relaciona directamente con esta palabra de búsqueda. Y obviamente de ahí en adelante aparecen ya buscar trabajos desde el 2018, 2020, 2021 en adelante. Entonces, vamos explorando este capítulo del libro. Scopus, a diferencia también de ACM y de la IEEE, es una base de datos únicamente bibliográfica. Es decir, no podemos nosotros aquí encontrar algún artículo para descargarlo, cosa que sí podemos hacer en ACM y IEEE cuando nosotros tenemos una suscripción y ahí pues dependiendo de esa suscripción que tengamos, podemos descargar lo que buscamos, ¿sí? Pues acá no, acá lo que nos muestra Scopus es la parte bibliográfica, ¿no? Los resultados bibliográficos. Obviamente eso nos permite acceder a la descarga en el futuro de esos artículos, claro que sí. Entonces, miren, aquí podemos ver los metadatos de este trabajo. Tenemos el título, los autores, la afiliación, el resumen y tenemos las referencias, ¿no? Entonces, todo esto, pues, obviamente nos sirve, pues, para analizarlo de manera particular, dependiendo del área de estudio que estemos utilizando, ¿no? Vamos a hacer aquí otra práctica. Vamos a buscar también a ir particularizando y vamos a ver qué es lo que se ha hecho en el contexto de la inteligencia artificial generativa y la educación, ¿no? Entonces aquí comienzo a colocar ya una cadena de búsqueda, ¿sí? Y le pongo search a ver qué resultado nos da. Miren, comenzó a descender el número de trabajos. Entonces, fíjense, aquí hay 1134 que aparentemente tienen relación con estas palabras claves. Obviamente nos tocaría hacer un análisis de los artículos para responder las preguntas de investigación que nosotros necesitemos para partir de eso obtener la evidencia necesaria. Podemos aquí jugar con un filtro claro. Imaginémonos, bueno, 1134 es una cantidad extensa, digamos, como para documentar todo esto en una revisión sistemática. Normalmente las revisiones sistemáticas suelen estar entre 100, ¿sí? 100 fuentes que previamente los autores analizan y discuten. Obviamente, más otras fuentes que complementan un artículo basado en revisión sistemática, ¿no? Pero ya todo depende del área de conocimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos ir acotando, ¿no? En este caso, pues, podemos ir acotando un poco más para llegar a las respuestas certeras a esas preguntas que necesitamos. Entonces, yo aquí, como pueden ver, puedo ir afinando estas búsquedas y una de las sugerencias que se suele hacer cuando hay demasiada información sobre una temática en particular es ir buscando en ciertos metadatos de esos artículos o de esas fuentes de información. Uno de esos es el título del artículo. Normalmente los autores
colocamos en el título, pues damos al lector una visión de qué es lo que él va a encontrar en un artículo, ¿no? Entonces es muy probable que eso funcione y que todo lo que esté a partir del título me sea útil para lo que quiero. Entonces yo le cambio aquí en Article Title y le pongo buscar con las mismas palabras y miren, y ya aparecieron 159 documentos. Entonces eso ya es, ya le hemos hecho un filtro y posiblemente estos 159 documentos ya es más digerible trabajarlo por parte de nosotros. Entonces, tranquilamente con estos trabajos nosotros podríamos ya empezar a trabajar, ¿sí? Obviamente, miren, yo aquí tengo, todavía no estoy registrado, por lo tanto, todo lo que hice no se me guarda en ningún lado. O sea, si es que yo cierro este navegador, quiero abrir, no lo encuentro. Entonces, por ejemplo, cierro el navegador, abro y automáticamente, por ejemplo, yo esto, obviamente, lo que ustedes ven aquí es el temporal. Yo tengo que cerrar el navegador pues para que se me borre, ¿no? Pero yo solo cerré la ventana. Entonces, todos estos historiales que ustedes ven aquí, yo los debería tener guardados en mi usuario, como en mi escritorio o en mi perfil. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero es crearnos una cuenta. ¿Dónde le hacemos aquí? Le ponemos aquí en crear una cuenta y luego, donde nos pide, ingrese el correo electrónico para configurarnos en Scopus. A ver, entonces, si es la primera vez que ustedes están trabajando con, en este caso, con nuestro Scopus, lo que debemos hacer es aquí ingresar nuestro correo electrónico bajo el dominio de la Universidad Nacional de Logos. Todo esto completo, ¿sí? Completo. Entonces, luego que le hacemos clic con el dominio de la universidad, le hacemos clic en continuar, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de si es la primera vez o si ya han trabajado con, o si ya se han registrado previamente, pues nos va a aparecer una interfaz, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya me pide a mí directamente el usuario con el que yo estoy registrado aquí en la base de datos de Scopus o de Scopus. Previamente yo ya me registro, ¿no? Entonces, un proceso donde me pide la clave, el usuario y todo eso, ¿no? Entonces, yo aquí ya puedo ingresar este usuario, ¿no? Entonces, vamos a ver si me permite. Voy a utilizar otra cuenta que no es institucional, pero para ver en qué es lo que normalmente suele pasar aquí. Yo le pongo un correo electrónico, ¿sí? Aquí va a ir su correo electrónico, si es la primera vez. Luego le hacemos clic en continuar y automáticamente me va a aparecer esta pantalla, ¿no? Entonces, yo aquí tendría que ingresar mi cuenta o mi correo, o en este caso, eh, pues resetear mi password, ¿no? Si es que no lo tengo. Entonces, le pongo clic en resetear password y automáticamente me envió a mi correo que le coloqué en la ventanita y pues vamos a ver qué es lo que me envió, ¿sí? Si es que está sincronizando o no sincroniza en este caso con mi cuenta de Scopus. Entonces, miren, aquí está. Muy bien, me aparece el mensajito, se le va a aparecer algo semejante a ustedes. En el caso con su correo institucional, le hacemos clic aquí, le hacemos clic aquí, le ponemos perfecto, new password y le ponemos aquí la clave, ¿no? Entonces yo le pongo un nuevo password que voy a colocar. En un segundo, vamos a colocar por aquí un password. Le ponemos el password, confirmamos el nuevo password y le ponemos resetear, ¿sí? Entonces le dejamos ahí y continuamos. Perfecto.
Entonces, ¿qué sucedió? Ya cuando nosotros nos registramos, miren, todo ese proceso que se hace, ya miren, ya nos aparece aquí en la parte superior nuestro usuario, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí nuestro perfil, búsquedas que hemos grabado, alertas, bueno, algunas particularidades que tenemos, ¿no? Es importante mencionar que como estamos aquí en el campus de la universidad, no pasa nada. Pueden ustedes observar aquí que puedo hacer las búsquedas y todo. Pero cuando yo esté en casa o fuera de la universidad, yo ingreso a mi cuenta y imagínense que no me aparece esta opción, si no, no me aparece esta ventana. Únicamente me permite que yo ingrese. Entonces yo aquí tengo esta opción, si ven esta casita de aquí, yo le hago un clic ahí, ¿sí? Y cuando esté en casa, le hago un clic ahí y aquí verifico, ¿no? Por ejemplo, como yo estoy aquí en el campus de la universidad, me aparece esto. Pero ¿qué me va a aparecer en casa? Y eso quiero que lo validen luego. Ustedes le hacen clic aquí en esta casita y les va a aparecer una opción para que ustedes pidan un acceso, ¿sí? Como un request. Entonces ustedes le hacen un clic ahí y como ya están registrados con su correo de la universidad, automáticamente les va a llegar a un correo, si no me equivoco, les llega un correo o automáticamente ya les permite el acceso. No recuerdo exactamente ese proceso. Entonces, ustedes ya podrán acceder directamente y ya les aparecerá esta ventanita tal como nos aparece aquí en el campus de la universidad, ¿sí? Entonces, miren, como no he cerrado la pantalla, es decir, el navegador, las búsquedas que yo estaba haciendo se me quedan ahí todavía, ¿no? Entonces yo puedo ir grabando, miren, estas búsquedas. Yo he estado buscando que en el título del artículo estas palabras claves. Son dos palabras claves. Aquí hay una palabra clave y aquí hay otra palabra clave. Entonces, todo esto se lo considera como una cadena de búsqueda o los famosos scripts. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo puedo grabar esta cadena, le pongo aquí grabar, le pongo un nombre, le dejo tal como está ahí en las palabras claves y yo ya tengo grabada esa cadena, esa búsqueda en otras palabras. Entonces, en el futuro, yo puedo regresar aquí a mi perfil y puedo seguir buscando a partir de lo que quedé haciendo, ¿no? Entonces, así de manera general, yo también, miren, voy a grabar esta búsqueda, ¿sí? Porque recuerden que yo busqué solo estas palabras claves y acá yo ya los centré de manera particular en la educación, que es lo que se ha hecho en la inteligencia artificial educativa, perdón, generativa en educación. Entonces, ya se puede hacer. También hay otra opción, miren, hay otra opción de generar alertas. Entonces, ¿esta alerta qué significa? Que cada vez que un trabajo tenga que ver con estas dos palabras, automáticamente me va a ir llegando a mi correo electrónico o a un correo electrónico que yo le configure sobre esos avisos. Entonces, yo le voy a decir cada semana y en qué día de la semana. Puede ser el lunes o viernes, sábado, etc. Y le pongo, digamos a mí que me llegue los viernes. Entonces le pongo set que me genere la alerta y automáticamente, miren, ya está generado. Entonces son algunas de las ventajas el poder trabajar directamente con nuestro perfil. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a repetir el proceso. ¿Sí? Vamos a la interfaz principal. Vamos a borrar nuestro historial como para que empecemos de cero y trabajamos. Entonces, ya habíamos hecho las búsquedas en la interfaz básica. Esta es la interfaz básica, ¿no? Hacemos las búsquedas, tenemos los resultados, podemos ir aplicando filtros, ¿sí? Por ejemplo, los últimos 5 años. Entonces tenemos 2019 al 2025, ya me aparece acá, y le aplicamos el filtro, ¿sí? Como pueden ver aquí ya tenemos 3.763 trabajos que aparecen, ¿sí? También podemos ordenarlos. Miren, hagámosle clic, ¿cuál fue? Miren, 2020, ¿sí? Em, eh, podemos ver cuál es el más citado, cuál de estos artículos. Miren,
este artículo que habla de, bueno, que tiene que ver con una inteligencia artificial, miren, lo han citado 1487 veces, ¿no? Entonces, todos estos nosotros podemos ir aquí eh, eh, haciendo un análisis, ¿no? Entonces, esta base de datos Scopus, pues al tener la licencia nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, seleccionamos todo, podemos hacer clic en analizar resultados. Si quisiéramos hacer un análisis bibliométrico o cienciométrico. Entonces, con estos resultados, miren, aquí está cómo está. Fíjense, podemos hacer un análisis de datos. Todo esto me facilita esta base de datos, ¿no? Entonces, yo quiero ir filtrando, ¿no? Entonces, imagínense el primer filtro que yo lo hice fue, es decir, aquí me busca todo, ¿no? Recuerden, por defecto, en el título, en el resumen y en las palabras claves. Yo voy a ir afinando esto, ¿no? Entonces, lo voy a buscar solo en el artículo. Vamos a ver cuántos trabajos me arroja. 1036. Recuerden el rango. Entonces, yo tranquilamente voy a borrar los rangos para que no me muestre, ¿no? Y 1037. Voy a ir acotando, ¿no? Lo que ya hicimos anteriormente, el operador AND. Bueno, le coloco en mayúscula como para que también funciona en minúscula, pero como para irnos dando cuenta y que no se confunda con alguna palabra, ¿no? Entonces aquí le pongo ocasión. Es recomendable hacer búsquedas en inglés, eso sí. No le ponemos doble comilla, obviamente, porque es solo una palabra. Aquí le pusimos doble comilla, ¿por qué? Porque pues son, a pesar de tener tres palabras, esto con este operador se convierte en una sola palabra, porque yo quiero que lo busque sin separaciones, esto, ¿no? Luego le hago en search. Sí, y me aparecen ya los 159 documentos que son candidatos pues a responder una pregunta que un investigador haya planteado en el proceso de revisión sistemática relacionada en educación y en el campo, pues, o sea, vinculado esto, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa. Entonces, estos 159 ya son candidatos para poder tener. Algo importante de esta base de datos que nosotros tenemos aquí es el ver las diferentes opciones que nos muestra esta base de datos. Nosotros, por ejemplo, también nosotros podemos, de acuerdo a esta cadena de búsqueda, podemos ver preprints, es decir, trabajos que están en revisión, que posiblemente se vayan a publicar ya en ciertas revistas, que están indexadas en la base de datos Scopus. También podemos ver patentes, es decir, a partir de esta cadena de búsqueda nosotros vemos que hay 101 patentes relacionadas con esas palabras clave. ¿Sí? Eso es vital dentro del contexto industrial, académico y todo, ¿no? También podemos ver otros trabajos que no necesariamente están indizados en revistas o congresos o libros de esta base de datos, sino que se relacionan mucho con las palabras claves que están acá y que también pueden aportar bastante dentro de la literatura gris, que se lo conoce, y pues que nosotros podemos acceder también por medio de esta interfaz. También podemos acceder, miren, a los datos, ¿sí? A datos de investigación, haciéndole clic en Research Data, decir como conjunto de datos, videos, imágenes, es decir, datos de investigación que los autores han publicado dentro del contexto de la transparencia de sus proyectos y que nosotros tranquilamente podemos usar, ¿no? Metadata, conjunto de datos, presentaciones, videos, textos, imágenes, etc. Entonces, esto es importantísimo que por medio de Scopus tenemos la ventaja de poder acceder. Listo, nos centramos a lo nuestro que son los documentos. Muy bien, luego de hacer las búsquedas, sí, nosotros también podemos saltar a, en este caso, hacer una búsqueda, digamos avanzada, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esto lo podemos generar por aquí, ¿sí? Por ejemplo, le habilitamos esta opción, ya la habilité y le ponemos aquí en editar en búsqueda avanzada.
Entonces, aquí en la búsqueda avanzada, pues podemos nosotros ir agregando, fíjense, algunos otros operadores. Bueno, digamos que esto es como un poquito más avanzado, ¿no? Porque tenemos que conocer algunos, bueno, por aquí algunos códigos que están por acá. Acá en la parte de la ayuda podemos nosotros orientarnos, pero obviamente no. Esto es ya un poco más avanzado, no imposible, pero sí nos sirve bastante cuando los usuarios ya tenemos un conocimiento avanzado y podemos interactuar como queramos, ¿no? En nuestro caso, pues con la parte de interfaz básica, que lo que estamos haciendo es muy valiosa y es muy poderosa también, ¿sí? Entonces, como ya tenemos los 159 documentos, recuerden, yo no puedo descargar los documentos. Lo que me interesa a mí como investigador en esta parte es hacer un análisis de que al leer el resumen y el título de estos artículos están relacionados con la pregunta de investigación que yo he planteado dentro de una revisión sistemática de literatura. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, eso no lo voy a hacer aquí uno por uno, ¿no? Eso yo lo tengo que hacer ya con un gestor bibliográfico porque cuando voy encontrando un artículo, tengo que irlo ya colocando dentro de los posibles candidatos que van a responder las preguntas de investigación. Entonces, no sería digamos, óptimo que yo vaya uno por uno y luego vaya descartando aquí. No, esto lo tengo que hacer y para eso es el proceso sistemático. Tengo que hacerlo con una herramienta, en este caso con un gestor bibliográfico a partir de las búsquedas. También es posible que alguno de estos trabajos que nosotros tenemos estén ya dentro de los resultados de las búsquedas de las otras dos bases de datos, sean ACM o IEEE. Entonces, yo aquí también me sirve para ir haciendo esos filtros y decir, bueno, se eliminó duplicados. O en este caso, pues, si es que no hay en esas otras bases de datos, se incrementan estos nuevos trabajos, ¿no? Como se lo puede ver de manera general. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente aquí lo señalo a todos. También puedo ver la visualización, en este caso, déjenme ver, al final, miren, me muestra 10 artículos por página, ¿no? Yo también puedo configurar y que me muestre, qué sé yo, por 50 o 25. Bueno, eso ya depende de la visualización como ustedes quieran. Pero cuando yo ya quiero exportar todos estos 159 documentos a un formato que me lo lea un gestor bibliográfico, lo señalo aquí y en este caso tengo la opción de exportar. Le hago un clic aquí y tengo estas dos, bueno, digamos, lo puedo exportar en un archivo, ¿sí? Que son los formatos que están en la parte superior, CSS, RIS, BibTeX o archivo de texto, o directamente puedo enviar a un gestor bibliográfico, ¿sí? Sea Mendeley, sea RepWorks, sea Zotero o EndNote, que son los por defectos que tengo. Es decir, si yo le hago un clic aquí en Mendeley, automáticamente me va a enviar a mi usuario que yo tengo registrado en Mendeley, ¿sí? Entonces, yo tendría que registrarme, tendría que crearme mi cuenta y automáticamente se me sincroniza, es directamente, ¿no? Entonces es otro proceso que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que nos interesa ahorita es la parte superior, ¿no? Diferentes tipos de archivos. Entonces, todos estos son los posibles candidatos. El que normalmente utilizan la mayor parte de gestores bibliográficos es el formato RIS, ¿no? Y si está disponible aquí en Scopus, pues lo señalamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces le hacemos clic aquí en formato RIS y automáticamente nos aparece esta ventana. Por defecto, miren, nos aparecen todos estos de amarillito ya subrayados. Pero recuerden que dentro del proceso de revisión sistemático hay que leer título y resumen como una parte de un análisis inicial, digamos así. Entonces, como pueden ver, el abstract no está señalado y es lo que nosotros vamos a leer. Así que en la parte superior le hacemos un clic en abstract y palabras claves y automáticamente se nos señala. Entonces, luego de verificar que estas dos partes estén claras, mi siguiente paso es exportar. Entonces, automáticamente aquí me va a generar un archivo, me va a decir que lo guarde en algún lugar. Yo aquí le voy a crear una carpeta que se llame Scopus y aquí le pongo Scopus. Le dejo ahí y automáticamente
ya tengo estas 150, las referencias de todos estos trabajos listos en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hecho esta parte que nos permite encontrar la bibliografía desde la base de datos Scopus. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, aquí como les mencionaba, podemos ir aplicando filtros. Vamos a aplicar un filtro de artículos y de conference papers. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. También vamos a centrarnos, miren los trabajos que existen en inglés, español. Bueno, nos vamos a centrar exclusivamente en trabajos que sean en inglés, ¿no? Y también aquí la ventaja que nos da esta plataforma, miren, es que nosotros podemos seleccionar el tipo de acceso, es decir, si es de acceso abierto, pues para poder descargar los artículos, ¿no? Entonces también es otra limitante a veces que los artículos en ciertos casos no están de acceso abierto y toca comprar o toca localizarlos de otra manera. Pero aquí la base de datos me permite identificar esos artículos que están bajo la línea del acceso abierto y que tranquilamente yo como investigador los puedo utilizar. Entonces también puedo crear estos filtros y miren, y de todo ese total que teníamos nos resultó en 48 documentos, ¿no? Entonces, digamos que pueden servir pues para abordar las preguntas de investigación que tengamos y eso nos va a garantizar, obviamente, que cuando nos interese el artículo, eh, podamos descargarlo porque es de acceso abierto, tal como lo hicimos en el filtro, o también que sean únicamente en inglés. Recuerden los filtros que hicimos. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros podamos ir trabajando o interactuando con los filtros, pues que es una manera de ir acotando los resultados, pues para poder tener los trabajos que necesitemos, ¿no? Listo, entonces, esto del dominio, ¿no? En seguir practicando, pues la única opción de esto es seguir practicando en lo que tiene que ver con las búsquedas en Scopus, ¿no? Básicamente lo que tiene este taller es darles estos primeros pasos para que ustedes puedan luego ir aquí agregando algunas otras palabras claves que nos va a permitir acceder a más información.